Dígale a su compañero, estoy muy lleno. Está muy lleno del Señor, ¿verdad? Para que vaya digeriendo. Mujeres que brillan la verdad. Señor, estamos en tus manos, ilumínanos y cumple tu propósito en esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Primera de Juan 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así es que cuando estamos hablando que Dios es luz, tiene que ver con su carácter, con sus atributos. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es santo, ¿verdad? No hay doblez. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y de quién es la mentira? Del enemigo. Hay hombres que dejan a Dios y pierden su comunión con Dios. Y esa es la razón porque distorsionan la palabra de Dios y la tuercen de tal manera que el hombre ha llegado a creer que es superior a Dios o igual a Dios. ¿Sí? Ese es el principio del enemigo. Y lo manifiestan en su manera de pensar, en su manera de actuar. Y tomando el ejemplo, retomando algunos ejemplos que dijeron algunas de las predicadoras, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Quiero que notes, verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y le dijo, seréis como Dios. Así es que el enemigo le ha mentido a la mujer de tal manera que le dijo que si ella desobedecía, porque se lo dijo en otras palabras, si ella desobedecía a Dios, ella sería una diosa. En estos tiempos el enemigo ha atrapado a la mujer a través del deseo de sus ojos y del pecado de la vanagloria, de tal manera que las mujeres, por la vanidad y el aplauso del hombre, son rebajadas siendo instrumentos sexuales, como mostrar su cuerpo y piernas para modelar un carro, por ejemplo, para promocionar un teléfono, como decanes para atraer a los clientes en un restaurante con cierto tipo de ropa, o como un artista siendo el centro de atención, ¿verdad? El centro del baile, rodeada de hombres seductores. Y su fama consiste en recibir aplausos y pensar que son como unas diosas porque todo mundo las admira. ¿Sí? Y eso es un engaño. Pero ¿qué dice Primera de Juan 2:15? Vamos observando la verdad que alumbra, la verdad que nos da luz. Y dice así, Primera de Juan 2:15, no ames al mundo
ni las cosas que están en el mundo. ¿Piensas tú que esta es una opción o un mandamiento? Sí, es un mandamiento. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No ames la manera de pensar de este mundo. En la versión Biblia para Todos, en 1 de Juan 2:16, fíjate cómo dice: esto es lo malo del mundo, desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Ahora, tú pregúntate a ti mismo: ¿yo soy de Dios o soy del mundo? ¿Sí? ¿Tengo el pensamiento de Dios o tengo el pensamiento del mundo? Y dice 1 Juan 2:17, el mundo está llegando a su fin. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad que sí? Estamos viviendo tiempos pesados, tiempos tremendos. Las señales de los tiempos lo estamos viendo y muchos no se aperciben. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vivirá para siempre. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Y sin la versión parafraseada, según 1 de Juan 2:16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estos deseos de la carne denotan un intenso deseo por cualquier tipo de cosas que ofrece el mundo, ¿verdad? Un deseo de comer y otras de no comer, porque es lo que dice también el mundo, ¿no? El prototipo de la mujer de cierto tipo de cuerpo, y muchas dejan de comer y empiezan en situaciones de bulimia, anorexia y tantas situaciones. Los deseos de los ojos, que significa miradas que penetran. Ahí maneja dos raíces: miradas que penetran, pero que traen una intención marcada del corazón, ¿sí? Los deseos de los ojos. Cuando alguien está mirando, y dice el Señor en su palabra, ¿verdad?, que el que adultera no solamente es el que mira a una mujer, porque hay muchas mujeres, ¿verdad? Pero dice, aquel que mira para desearla en su corazón. Hay mujeres que tienen conflictos con sus esposos porque dicen, nomás está mirando a las mujeres, pero con otra intención. Y también dice el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Esta palabra vanagloria significa alguien que es altivo, es alguien arrogante, que le gusta exhibirse, soberbio y lógicamente vaciedad, ¿sí? Porque cuántas personas en el mundo son el centro de atención, pero son las personas más solas, son las personas que más se deprimen, son las personas que de pronto están con una multitud y luego no están con nadie. ¿Cuántos artistas sabemos que se drogan? Que toman muchas pastillas para dormir, que se drogan para estar eufóricos porque la verdad es que no tienen gozo, que manejan su don pero a través de sustancias,
Y muchos dicen, yo quiero ser como ese artista. Pero los que somos de Dios, nadie podemos estar en el centro. Cristo es el que debe de estar en el centro. Ese es el pensamiento de Dios. Jesús es Dios. Jesús es Señor. Y Jesús es el que debe de estar sentado en el trono de nuestro corazón. Este es el pensamiento de Dios. Pero el pensamiento del mundo habla de este tipo de deseos de personas que son vanagloriosas, altivas, que viven para sí, que quieren ser el centro de atención, que son arrogantes, que se jactan de sus logros y de sí mismos, que hablan solamente de ellos, de sus éxitos. Todas estas actitudes son del mundo y son de las tinieblas. Y aquí dice este punto, este tema: mujeres que brillan. Y debemos de brillar la verdad. Y la verdad de Dios es que Él es el centro. Él debe ser el centro de nuestra vida. Él es el que debe estar sentado en el trono de nuestro corazón. Todo debe de girar en derredor a Jesús. No nuestros deseos, no nuestros pensamientos, no nuestras pasiones, no nuestras determinaciones, sino lo que Él dice. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué hace la luz? Estuve ministrando en una provincia de México, donde en ese lugar las mujeres cristianas se jactan de ser ellas las que trabajan, las que visten a sus maridos, las que determinan si quieren ir a la iglesia o si no van a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Ellos se quedan cuidando a los niños, haciendo la comida. Y la palabra de Dios ya no penetra en su mente ni en su corazón. Mucho menos van a ser personas que van a responder al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ha penetrado en su mente y en su corazón. Y han dejado a Dios. Y violentaron todos los principios. ¿Cuál es el actuar? El de las tinieblas. Quiero decirte, la verdad dice que Dios es un Dios de orden. Y debemos de brillar esa verdad. Cuando la mujer en el hogar toma un lugar que no le corresponde, les voy a preguntar, ¿está en la luz o en las tinieblas? No las oí con convicción. Primera de Corintios 11:3, aquí es donde nos brilla la verdad. Está en la Biblia entre Génesis y Apocalipsis. Bien, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bien, dice, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Hay un engaño que ha llegado a la mente de muchos varones. Y ese engaño o ese pensamiento es, sí, o sea, yo soy la cabeza de mi mujer. Pero como que han perdido de vista a Cristo. Porque dice ahí que Cristo es la cabeza de todo varón. Y Cristo, como la cabeza de todo varón, el varón debe de observar el actuar de Cristo, cómo se comporta con la iglesia, cómo la ama, cómo se sacrifica, cómo la cuida.
¿Cómo la santifica con la palabra? Entonces hay varones que exigen su posición y quieren ellos ser respetados por su esposa cuando ellos no la están amando, no se están sacrificando por ella y no la están santificando con la palabra. Mi pregunta es, ¿ese actuar es de la luz o de las tinieblas? A ver, yo quiero que contesten los varones que hay. La voz de los varones es muy hermosa, tan diferente a la de las mujeres, ¿verdad? Cuando contestan así con un vocerrón. A ver, varones, ¿ese proceder es de la luz o de las tinieblas? De las tinieblas, ¿verdad? O sea, que eso penetre en el corazón y en la mente, ¿sí? Entonces, si un varón brilla y un varón está en la luz, entonces va a alumbrar primeramente a su familia, a su casa. Y el varón es la cabeza de la mujer y muchos varones dicen, a ver varones, uy, qué participativos, qué bárbaros. A ver varones, ¿qué dice el varón? El varón es cabeza de la mujer. ¡Qué débil! Miren, les aseguro que cuando yo les pregunto, al que ustedes están obedeciendo es a Dios y a la palabra, no a mí. ¿Sí me explico? Sí me explico, porque la autoridad la tiene la palabra. Entonces, no tenga temor de contestar. Así es que el varón es la cabeza de la mujer y muchos varones gritarían, a ver mujeres, tomen ese nada más diciendo, el varón es la cabeza de la mujer. Con convicción, ¿verdad? El varón es la cabeza de la mujer. Estoy segura que eso les gusta escuchar a los varones, ¿verdad que sí? El varón es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del varón. Y deben de levantarse los hombres de verdad, los hombres que brillan, los hombres que dirigen, los gobernantes. Varones, ustedes son gobernantes. Dios les ha dado la dirección, el pilotaje de su casa. Porque muchos varones quieren servir a Dios, pero su casa está desvielada. Así es que estamos hablando de las verdades que brillan. Y estas son verdades que deben de brillar no solamente porque las escuchamos, sino porque las hacemos. Dios puso al hombre como proveedor. Así es que en esa provincia la mayoría de las mujeres tienen negocios, la mayoría de las mujeres son las que trabajan más, la mayoría de las mujeres es hasta visten a los varones. Les compran sus trajes, les compran sus corbatitas, le compran todo, pero ¿quién lleva los pantalones? Las mujeres. ¿Eso es de Dios? No. Esa es una distorsión. Eso es de las tinieblas, no es de la luz, porque Dios es un Dios de orden y Dios estableció ese orden. Dios estableció ese orden. La mujer es una ayuda, pero nunca será la razón para cambiarlo por otro. El que la mujer trabaje y la mujer gane jamás será una razón
para que desprecie a su esposo. Y el varón debe de ser supervisor de su casa. Si la mujer está trabajando, pero ve que ella está empezando a cambiar las actitudes de altanería, de vanagloria, de soberbia, si lo mira altiva y se le dice, ¿y tú qué? Y el esposo dice, no. Se está levantando la soberbia y el orgullo. Así es que ya no vas a trabajar. Pero hágalo a tiempo, antes de que se le ponga el tú por tú. Varón, tome su lugar con sabiduría. Así es que algunas mujeres que trabajan piensan que porque tienen dinero le pueden gritar al varón. Eso es de la luz o de las tinieblas. Juan 1:5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí? La luz en las tinieblas resplandece. Entonces, si nosotros tenemos las verdades que brillan y esas verdades que dan luz, pero esas verdades que se traducen a través de entender cuál es el orden de Dios para el varón, cuál es el orden de Dios para la mujer, si esa luz resplandece en las tinieblas, entonces hay luz, entonces hay brillantez. Y no sería mujeres que brillan, hombres y mujeres que brillan, ¿cierto? Y que los varones vayan adelante en ejemplo. Así es que una manera de ser o de actuar muestra la luz o las tinieblas. Ejemplo de Jesús dando siempre reconocimiento al Padre. Juan 8:28. Aquí vemos un principio. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando das reconocimiento a otro, te liberas de la vanagloria, ¿cierto? Como Jesús lo hizo. Según oigo, así hablo. Jesús reconocía al Padre. Dice que no debemos de tener un más alto concepto de nosotros mismos, sino debemos de considerar al otro como superior a mí. Eso es lo que dice Romanos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros consideramos al otro como superior a nosotros, estamos hablando de valor, no estamos hablando de posición, para que no confundamos. Hay parejas aquí, levanten su mano, parejas que vienen el matrimonio. Ok. Entonces, quiero que mire a su esposa. Y si tú tienes una hermanita cerca, hazlo con alguien que esté cerca de ti. Es un ejercicio. Dile, pónganse de acuerdo primero quién le dice a quién. Y primero dile, tú eres superior a mí. Y una vez que lo diga, ahora el otro dígale al otro, no, sí, tú eres superior a mí. Ahora, ¿lo creíste? ¿O tú piensas que la mujer, varón, no tiene valor? Porque confunde el orden con el valor.
¿Se fijan que es distinto? La posición que tenemos cada uno, al valor y el reconocimiento que debemos de darnos mutuamente. Entonces, cuando Efesios capítulo 5 les dice, antes de dar un mandamiento para el hombre y un mandamiento para la mujer, dice, sométanse unos a otros. Eso quiere decir que hay ocasiones en que la mujer, como ayuda idónea, mira al esposo y le dice, mira, amado, yo veo esto, pero esto lo respalda la palabra de Dios. Mira, nos dice esto. Y empezamos a citarle las escrituras. Entonces hay varones que son soberbios y orgullosos y que jamás recibirían nada de su esposa, porque les cuesta trabajo que su esposa le diga lo que no está haciendo correcto. Pero cuando la esposa le da un consejo conforme a la palabra de Dios, entonces ahí dice la Biblia, sométanse uno al otro. Entonces, ¿él se somete a ella o se somete a la palabra? A la palabra, ¿cierto? Eso no minimiza la autoridad del varón, absolutamente, sino que enriquece la relación, la fortalece. Cuando das reconocimiento a otro, te liberas de la vanagloria como Jesús lo hizo. Pero el hombre y la mujer del mundo hablan de sí mismos y quieren reconocimiento para sí mismos. Recuerdo un caso de una pareja donde él llegaba a la casa y pegaba en la mesa fuerte y decía, en esta casa yo soy el rey. Y tú, le decía a su esposa, no eres nadie. Y la esposa se quedaba callada y volvía a regresar al siguiente día y golpeaba, porque piensa que eso es autoridad. En esta casa yo soy el rey y tú no eres nadie. Y la tercera vez regresa y dice lo mismo y voltea a la esposa y le dice, qué triste que seas rey de nadie. Por lo menos cuando llegabas yo te decía, mi rey. Así es que el hombre y la mujer, aunque sean cristianos, tienen que observar sus hábitos, sus costumbres, sus pensamientos. Si están hablando demasiado de sí mismos y quieren reconocimiento para sí mismos, aplausos, y yo pienso que una mujer sabia debe tener una intención correcta y reconocer a su esposo y ser agradecida. El varón llega de trabajar y la mujer debe de ser agradecida, recibirlo y decirle, mi amor, ¿cómo estás? ¿Quieres un vasito con agua fría? Siéntate, te traigo tus pantuflas. Y reconocer su trabajo y sus logros. Que lo ascendieron del trabajo. Ya llegó, hay globos en la casa, hay letreros donde dicen, felicidades, estamos contigo, mis hijos y yo estamos contigo, y hasta el perro trae un globo. Y cuando lo vemos tan cansado, entonces mirarlo a los ojos y decir, mi amor, no pienses que es en vano lo que estás haciendo. Agradezco infinitamente tu esfuerzo, tu trabajo para traer el pan a la casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decirles que cuando esto hacemos y lo hacemos de verdad y lo hacemos con un corazón sincero, vemos el efecto que hace en ellos. Produce vida. ¿Sí?
Dios es. Y cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos con un corazón sincero, entonces brilla la verdad. Igualmente, cuando el hombre riega a la mujer como si fuera una plantita, cuando llega y nota el esfuerzo de ella y le dice: no te preocupes, mi amor, ahorita nos ponemos de acuerdo, te voy a ayudar con los niños mientras que tú preparas la cena, yo los baño, y se ve el esfuerzo. Entonces la mujer se muestra agradecida. Se muestra agradecida cuando él de pronto llega y ella anda con todo en la casa. Y de pronto viene y le da una flor. ¿Sabes que el hombre riega a la mujer con ese detalle? Levante la mano, ¿cuántas mujeres nos gusta que nos den flores? Volteen los varones. Pero hay varones que dicen: mi amor, hasta que te mueras, te llevo tu corona. Como dijo el sapo, ¿ya para qué? Luego les cuento esa anécdota. Pero el varón tiene su convicción y el varón piensa que nosotros somos iguales. Y entonces no riega la plantita y no le dice: amor, qué lindo, ese vestido que te pusiste este día está lindo, este detalle, aquí está la florecita, ahí está, por lo menos unas flores virtuales. Ahora como que muchos varones están, digo, ay, qué bueno que son virtuales, y mandan flores y mandan ramos y les dicen: mi amor, mi bella, mi paloma, y llegan a la casa y están así como un palo. Oye, ¿quién se lo dijiste? ¿A este aparato? Te quiero a ti, quiero oír tu voz, mi amado, mi deseado, hazme oír tu voz. Porque dulce la voz tuya y hermoso tu aspecto. Así es que Dios quiere que estemos en la luz y no en las tinieblas. Dios quiere que brillemos la luz y no en las tinieblas. Y nuestras acciones muestran nuestras convicciones. Las muchachas en la escuela buscan ser populares. Aquellas que se dicen cristianas y participan de los bullying que hacen a otras. Y se dicen hijas de Dios. Pero este actuar, ¿es de la luz o de las tinieblas? De las tinieblas. Como ese anuncio que sacan en el radio donde viene y dice: señora, déjeme decirle que su hijo está siendo afectado por esto del bullying. ¿Quién le está pegando? Y le dicen: no, es que es su hijo el que está pegando. Se alimentan del egocentrismo, que las adulen sus amigas. Aquí la definición de tinieblas habla de moralidad. Tinieblas, hablando de morales o espirituales, emblemáticas del pecado, como una condición de depravación moral o espiritual. ¿Cuándo sabes que hay una depravación moral o espiritual? Isaías 5:20. Entre Génesis y Apocalipsis. Isaías 5:20. Y fíjense cómo dice este verso: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz, ¿qué hacen de la luz? Tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Hoy las jóvenes no quieren que sus papás los acepten en el Facebook. Si los hijos van a tener Facebook y no permiten ser supervisados, no hay Facebook. No se den codazos, de acá se ve todo. ¿Sí me entienden por qué? Porque el que está transparente no tiene por qué cerrar la página, ¿cierto? Soy libre, soy transparente. Puedes entrar, puedes ver, porque no escondo nada, y el que es transparente no esconde nada. ¿No es cierto? A menos que esté haciendo algo de las tinieblas. Su vestimenta es de las tinieblas. En su casa se viste de una manera y en la escuela de otra. Eso es de las tinieblas. Eso se llama simulación, se llama doblez, se llama hipocresía. Y mentira, pero no hay mentiritas blancas. Porque nuestro Cristo es verdadero, nuestro Cristo es íntegro, nuestro Cristo dice la verdad, nuestro Cristo no tiene doblez. Él es de una sola pieza. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dice? El que me sigue no andará en tinieblas. Así es que el que anda en tinieblas no sigue a Jesús, ¿cierto? Así es que analizamos la condición del ser humano. Era la condición de pecado que se reflejaba en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de hablar. Primero de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta palabra andamos, del griego peripateo, significa caminar y se usa en ocasiones del estado en el que uno vive o de aquello a lo que se ha dado una persona. ¿Cómo se muestra una persona que anda en tinieblas? En su manera de vivir, en su manera de hablar, en sus principios morales, respecto de cómo piensa, en relación, si es soltera, al noviazgo, en relación a la virginidad, en relación al matrimonio. O sea, ¿qué estoy pensando? ¿Mi pensamiento es de la luz o mi pensamiento es de las tinieblas? Hay de a los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. ¿Cuántas jóvenes hay aquí? Levanten sus manos. Solteras. Hay algunas. Si a ti, joven, te hicieran una entrevista y te preguntaran qué piensas respecto del noviazgo, ¿crees que es suficiente que te guste una persona para establecer una relación? Si tú dices que sí, te muestras como una persona que te dejas guiar por los sentimientos y no por la razón bíblica. Una persona espiritual refleja su espiritualidad a través de los conceptos bíblicos, morales y espirituales. Por ejemplo, ¿sería suficiente conformarse si un chico de la congregación viniera y me dijera: ¿quieres ser mi novia? ¿Por qué? Porque me gustas. ¿Eso es de Dios o de las tinieblas?
O sea, naturalmente, con una mente natural, allá afuera es normal. Dile a tu compañera y a tu compañero, nosotros somos anormales. Estamos locos para Dios. Nosotros somos como el salmón, vamos en contra de la corriente, pero vamos a entrar al cielo. ¿Cómo actuaría una hija de Dios? La respuesta sería, no sería suficiente. Yo le preguntaría a él, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú ya naciste de Dios? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Me puedes contar? Si de verdad se dio cuenta, ¿te diste cuenta que eres pecador? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Te dolió en tu corazón haber pecado contra Dios? ¿Amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Experimentaste el verdadero amor al entender la obra de la cruz? ¿Entendiste lo que Dios hizo por ti? ¿Te duele pecar? Si ese joven quisiera tomarse confianzas tratando de acariciarte, evitarías cualquier contacto físico si no tuviera la seguridad de que la persona es la correcta de lo que Dios tiene para esa persona, porque así es el mundo. Hola, te vi, me gustaste, ya la abrazó. ¿O no es cierto? No, ahorita ya no se usa casarse, no importa, nos acostamos. ¿Probarías temporalmente a la persona solo teniendo una relación de amistad para constatar si tiene una verdadera vida con Dios y un fruto verdadero como un hijo de Dios? Una persona actúa correctamente cuando piensa correctamente. Segunda de Corintios 6:14. Vamos a poner la verdad que brilla como base. Y dice así, segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay comunión de la luz con las tinieblas? Porque en el momento en que enciende la luz, se van las tinieblas. No pueden estar las dos juntas, ¿te fijas? Dios es luz. Enciende la luz y se van las tinieblas. ¿Hay tinieblas o no hay luz? Cuida que la luz que hay en ti no sean tinieblas. La naturaleza de Dios es luz, es verdad. Y dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Vamos a tomar el ejemplo de las yuntas y los bueyes. Los bueyes deberían de ser del mismo peso y del mismo tamaño. Cuando iban los bueyes con el carruaje, deberían de ser del mismo peso, porque si los dos son del mismo peso, entonces a la hora de caminar van haciendo esto, van unidos. Pero cuando los bueyes son desiguales y uno es de un peso y el otro es del otro, entonces al caminar hacen esto y van cortando. Ese es un yugo desigual. Deberían de ser del mismo peso y del mismo tamaño. Y dice el verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Pero hay ocasiones que nuestros hijos no son
de la luz. Y entonces nosotros los tratamos como si fueran de la luz. Y nosotros debemos de decirle, hijo, tus obras son de las tinieblas, tú no eres un hijo de Dios. Porque si nosotros le decimos que ellos son de la luz, entonces no tienen esperanza. Tenemos que discernir si ellos no son nacidos de Dios para predicarles el verdadero evangelio y que puedan reconocer que son pecadores, porque algunos piensan, bueno, ok, si mi hijo nació en un hogar cristiano, pero no es nacido de Dios, entonces yo lo quiero casar con uno que es hijo de Dios, hija de Dios. Ahí es un yugo desigual, porque mi hijo no ha nacido de nuevo y yo no estoy haciendo lo correcto con el otro. ¿Sí? Pero también hay otra situación, que si el hijo no ha nacido de Dios, también se dé cuenta que hay reglas morales. ¿Cierto? Que hay reglas morales. Y los mandamientos los sabemos desde... Yo recuerdo, yo iba a la doctrina y me sabía todos los mandamientos. Ajá. Y desde Moisés. Entonces algunos piensan que porque no son cristianos pueden llegar a la hora que les da la gana. Eso es de la luz o de las tinieblas. El desorden es de la luz o de las tinieblas. El ser moral, aunque tú digas, yo no soy cristiano, no eres cristiano, pero hay moralidad. Es que el mundo piensa, ok, entonces que el mundo te sostenga, aquí está tu maletita y que Dios te bendiga. Porque si tú crees que el mundo te va a dar de comer, que el mundo te va a gobernar, que el mundo te va a vestir, que el mundo te va a proteger, entonces te entrego al mundo. Pero si tú dices, no, yo no soy cristiano, ok, pero quiero estar en casa, quiero respetar a papá y a mamá, quiero ser moral, quiero guardarme, pónganme un anillo para guardar mi virginidad. Y no soy cristiano, pero soy moral. ¿Sí? Así es que tengo mucho que decir y todavía tengo, bueno. Una mujer sola, por cualquier razón, sea madre soltera, sea viuda, sea divorciada, si un hombre en la congregación le pide que se acueste con ella, ¿eso es de la luz o de las tinieblas? ¿Verdad? Porque no pienses que porque alguien se mete a una cochera se hace carro, o porque alguien viene a una congregación es cristiano. Una persona que anda en los deseos de su carne va a querer satisfacer su carne. Pero Dios les dice, según la luz de Dios, hablando a las mujeres viudas, que no pueden andar de ociosas, que no pueden andar de casa en casa, que no pueden andar en sus emociones, que se casen con tal que sea en el Señor. ¿Es correcto que una mujer sola invite a un hermanito de la congregación a su casa?
Mire, hemos tratado muchos casos de mujeres jóvenes que tenían varios hijos y que de pronto empezaron a echarle el ojo a alguien y muy espirituales, y Dios me habló y el don de profecía, y soñé y vi tus manos y dije, estos manos son los que yo soñé. Y al rato ya se había acostado con él. Y después vino y dijo, no, yo siento que él tiene otra vida, que no está en santidad, y que la miro a los ojos y yo le dije, ¿y tú sí estás en santidad? ¿Tú que te acostaste con él? ¿Tú que lo sedujiste para que se acostara? ¿Cómo puedes decir tú, Dios me habló y tengo el don de profecía, cuando tú no estás en santidad? Ay, usted me está diciendo que estoy loca. Le digo, estoy diciendo que tienes un desequilibrio mental y espiritual. Como alguno dice, ¿me está corriendo? No, amablemente le pido, váyase. Proverbios 23:7. Porque como es su pensamiento en su corazón, tal es él. Leyendo el verso en la versión parafraseada dice así: aléjate de sus manjares, porque así es la clase de gente que siempre piensa en el costo. Así que aunque te diga come y bebe, no es sincero contigo. Aquí el contexto nos habla de un hombre avaricioso que piensa o tiene otra intención en el corazón. Y dice el verso que este hombre siempre piensa en el costo. Y aunque invite a alguien a comer y le diga come y bebe, porque ese es el contexto, la comida y la bebida, y le dice come y bebe, y mientras él está comiendo lo está mirando, pero no es sincero porque le pesa lo que se come el otro. Y el verso original dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Como piensas, actúas, pero el contexto es ese. Es el pensamiento interno o la motivación interna que tarde o temprano saldrá a relucir en una acción o conducta en una persona. A veces el pensamiento es manifiesto y a veces es simulado, ¿cierto? Pero terminará por dar a luz una acción que no es de Dios, porque es de las tinieblas. Ejemplo: una hermana en Cristo parece muy amable y me dice, cuando quieras te doy ray. Mira, Dios me ha dado un auto, yo te doy un ray a tu casa. Pero luego me entero que hace comentarios que soy una persona aprovechada y quiero que me dé ray porque no quiero gastar. Es que esa es una persona aprovechada. Nomás anda pidiendo ray porque quiere ahorrarse dinero. Pero cuando estuvo frente a la persona le dijo, cuando quieras te doy ray. Di conmigo, hipócrita. Yo estoy diciendo la verdad. Di, mujeres que brillan, hombres que brillan. Oye, pues si tú quieres brillar y no dices la verdad, entonces estás mintiendo. Así es que ahí es donde vemos si andamos en la luz o en las tinieblas, pero hay que discernir la intención. Hay que analizar lo que la persona dice, pero pedirle sabiduría a Dios para discernir la intención del corazón. Mateo 15:18. Mateo 15:18. Porque
dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Di conmigo, ¿blasfemias? ¿Soy de la luz o de las tinieblas? En cambio, en la versión parafraseada, todo lo malo que la gente dice viene de su mente, ¿verdad? Porque habla de los pensamientos del corazón. Es una fusión del alma y del espíritu. Eso es lo que lo vuelve impuro a alguien. Así es que de su propia mente sale toda esta maldad, estos malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los pecados sexuales, los robos, las calumnias, los insultos. ¿De dónde salen? Del pensamiento del corazón. Así es que los asesinatos también salen de la mente, de la manera de pensar, pero tú dices, yo no mato ni una mosca. Hay asesinatos que no son físicos, pero a veces matamos con nuestras palabras. Hemos acabado con la reputación de alguien y decimos que somos hijos de Dios. Mateo 5:21. Las verdades que brillan. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, tonto, cabeza dura, fatuo, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Porque nosotros decimos que somos de la luz, pero a veces hablamos como el infierno, o actuamos. Y creo que en la eternidad no va a haber nada de eso. Entonces no sé si quepamos. Veamos la versión parafraseada. Ustedes saben que se les dijo a sus antepasados no maten, y el que cometa un asesinato tendrá que presentarse ante un juez. Pero ahora yo te digo que aún si te enojas contra alguien serás juzgado, porque esa persona es tu hermano. ¿Para quién está hablando? ¿Para los incrédulos o para los cristianos? Cristianos. Si insultas a alguien, tendrás que presentarte ante el consejo. Y si maldices a alguien, tendrás que responder por eso en el fuego del infierno. Esta, según la definición del fuego del infierno, que será la porción de los impíos en el más allá. Y uno dice, yo no soy impío. Bueno, chequemos nuestras acciones, nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestros frutos, ¿verdad? Mateo 5:23, así que si vas a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego, si regresa, entonces sí regresa para dar tu ofrenda a Dios. Pronto con tu enemigo llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta en la cárcel. Y cuando una persona no perdona, es echado en la cárcel, hablando espiritualmente, ¿cierto? Fíjate cómo el ser humano se empieza a deslizar. Aún el que se dice hijo de Dios se empieza a deslizar. Y el Señor dice, y el que me niega, yo le negaré. Porque dejamos a Dios, cuando dejamos sus mandamientos, cuando endurecemos el corazón, cuando guardamos resentimientos y amarguras.
Así es que ese engaño, esa amargura hace que su corazón caiga en un engaño y se deslice y deje a Dios. Primera de Juan 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, ¿ya qué? La luz verdadera ya alumbra. ¿Cuántos queremos ser alumbrados? Sus principios nos alumbran. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tinieblas. No lo digo yo, ni yo escribí la Biblia, acuérdense. Se fijan el engaño en la mente, pensamos que estamos en la luz, pero si aborreces a tu hermano, estás todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? ¿Qué dice? En muerte. ¿Sí? Y el Señor dice, tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Quieren seguir leyendo? Está pesado, ¿eh? Yo solamente le estoy diciendo lo que ahí dice. Primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Han sido perdonados porque lo declaramos o porque confesamos nuestros pecados? Pero de corazón y con convicción. Dice, si alguien tiene algo contra ti, ve estando tú y él solos. Mi pregunta es, ¿somos hombres y mujeres que brillan? Yo quiero hacer algo porque esa es una oportunidad que Dios nos está dando. Y el Señor dice, hay pecados que son de muerte, pero que si nosotros pedimos perdón y reconocemos que algo estamos haciendo mal, entonces si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si después de haber oído la verdad, entonces nosotros seguimos viviendo en las tinieblas, ponte de acuerdo con tu adversario en el camino para que no te eche a la cárcel. Deja que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y esto de alcanzar la gracia de Dios qué significa? Que la luz vino al mundo y el hombre escogió más las tinieblas que la luz. No se trata de perder la salvación, se trata de dejar a Dios por el pecado. Si lo negáremos, Él nos va a negar. Porque somos nosotros los que estamos escogiendo las tinieblas o la luz.
¿Alguien me puede ayudar con el piano, por favor? Y fíjese lo que dice. Y ahora, hijitos, en 1 de Juan 2:28. Escuche y medite bien sobre este versículo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Lea bien ese versículo, léalo ahorita, póngale sentido, léalo. Hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y cuando Él venga no nos conozca como no reconoció a aquellas vírgenes insensatas por no haberse preparado. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Nuestras acciones indican la condición de nuestro corazón. Si en este momento tú sabes y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve con él. Yo los voy a invitar a ser obedientes a Dios y dejar a un lado la soberbia, el orgullo. Y si en este momento tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ahorita si está aquí, búscalo. Si está aquí, búscale. ¿Cuántas veces por un lado entran los hermanos y por el otro lado las personas que no quieres saludar? Hay personas que han endurecido su corazón y no han perdonado. Y han entrado en el pecado de la justificación. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que no me comprenden. Y ha empezado a nacer, o ya hay una raíz de amargura. Yo les animo en este momento, ¿qué les parece? Vamos a orar. Pero si hay algo que tú tengas que arreglar, pasa aquí enfrente. Pasa aquí enfrente. Este es tu tiempo, esta es tu oportunidad. No mires a nadie, mírate a ti mismo y decídelo. Yo quiero irme con el Señor y pasar la eternidad con el Señor. La verdad. Yo no quiero que negar al Señor, porque a veces decimos Señor te amo, pero con nuestros hechos lo negamos.
estamos hablando, estamos criticando, estamos murmurando, tenemos raíces de amargura contra otros y por eso nos empezamos a deslizar. Porque ha venido un endurecimiento al corazón. Y Dios quiere limpiarnos de toda maldad. Pero se necesita un corazón humilde. Un corazón que sepa reconocer sus pecados. Es ustedes y Dios. Dios va a ver la sinceridad de su corazón. Hablen con Dios, abran su boca y pidan perdón a Dios, que es santo. Él es santo. Porque si decimos que tenemos comunión con Él, y aborrecemos a nuestro hermano, estamos en tinieblas. Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti. No nos queremos justificar, Señor. No queremos ponernos en una posición de víctima, sino en una posición de pecador. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, humillados delante de ti, Señor. Por favor, Señor, perdóname. Perdóname porque me vi a mí mismo. Perdóname porque me puse en una posición de víctima. Perdóname, Señor. Límpiame de toda maldad, porque mi corazón sentía punzadas, porque hablé locamente, porque le dije necio a mi hermano, porque le dije tonto. Perdóname, Señor. Límpiame de toda maldad. Sana en este momento mi corazón, porque el pecado ha hecho estragos en mi alma, ha hecho estragos en mi cuerpo, ha hecho estragos en mi espíritu. Sé propicio a mí, Señor. Oh, mi Señor, sabemos que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Señor, queremos vivir en la luz, en las acciones que nosotros manifestamos en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo. Oh, mi Señor, queremos manifestar tu luz. Oh, mi Dios, yo quiero estar siempre cerca de ti. Oh, mi Señor, tú eres santo. Tú eres santo y no hay ningunas tinieblas en ti. Tú eres justo, Señor. Perdóname, Señor, porque fijé mis ojos en los hombres. Perdóname porque aparté mi vista de ti, del santo, del bueno, del justo, del perdonador, del recto. Perdóname, Señor, porque caí en esa tentación. Y mi Señor, hago un compromiso contigo de guardarme. Guardar mi corazón sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Guarda tu corazón. Permanece en la luz. Permanece en la verdad. Perdona a tus enemigos. No te vengues, perdónalos. Bendícelos. Bendícelos, como dice la palabra. Bendícelos. Sí, Señor, bendecimos a los que nos persiguen. Bendecimos a los que nos critican, a los que murmuran. Perdonamos a los que nos han ofendido. Y mi Señor, ahora vísteme, Señor, con ese vestido nuevo, ese vestido de amor, ese vestido de santidad, ese vestido de pureza. Señor, quiero brillar tu luz, no solo por lo que predico, sino por lo que vivo. Oh, mi Señor, nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios en santidad, en justicia, en la verdad. Sí, Señor. Sí, Señor, renueva nuestra mente. Escogemos la verdad. Escogemos la justicia. Tus juicios, tus principios, tus palabras de vida eterna, Señor. Tu palabra es de vida eterna. Oh, mi Señor, queremos presentarnos, aún los que servimos a Dios, con levantar manos santas sin ira ni contienda. Que seamos irreprensibles, que nadie tenga nada que señalarnos. Al que nos demande, responder. Sí, Señor. Sí, mi Señor. Y nos vamos, Señor, con este compromiso. Con este compromiso de responderte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y mi Señor, ahora, yo sé que cuando te obedecemos, Señor, tú añades bendición. Y mi Señor, yo te pido que regales la salud. Señor, sana los huesos. Aquellos que por causa del resentimiento y de la amargura vino el dolor, vino la artritis, vino la osteoporosis en esa columna. Oh Señor, que al perdonar sean sanados sus miembros, su cuerpo, su alma, entre en un equilibrio mental, en un entendimiento nuevo, correcto. Sí, Señor. Sí, Señor, regálales esa paz. Porque hemos escogido tu verdad. Pensamos todo lo justo, lo puro, lo recto, lo que es de buen nombre. En esto decidimos pensar. Sí, Señor. Eres bueno y bondadoso. Y recibimos, Señor, la salud para tu pueblo. Y dice el Señor, un nuevo tiempo vendrá a esta congregación.
y Dios sanará sus mentes, sus corazones. De tal manera que solamente vas a ver las cicatrices. Esas cicatrices que solo recordarás, y que esas cicatrices serán las señales de este nuevo tiempo. Un nuevo tiempo del amor de Dios. Un nuevo tiempo en el perdón. Un nuevo tiempo en la salud de su pueblo. Porque habrá gente entendida. Gente que comprende, que tiene iluminación. Porque en el momento que hay determinación de obedecer la palabra de Dios, viene iluminación de la palabra, entendimiento en la palabra. Y dice Dios, y he orado y he rogado para que en el tiempo de la prueba no te rompas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta en este lugar tus evangelistas, gente llena del Espíritu Santo, gente que tenga la luz pasiva y la luz activa, gente que predique tu evangelio, pero gente que viva tu evangelio, gente que sean luz, que sean ejemplo, gente que trastorne, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Y dice el Señor, no te acuerdes ya de las cosas pasadas, porque nunca dirás de esto con sabiduría. Y dice Dios, y las que tú te acuerdes, las recordarás sin dolor, porque ha venido el nuevo tiempo del perdón. Porque yo he puesto bálsamo a tus heridas, dice tu Dios. Muchas gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Seamos agradecidos. Muchas gracias, Señor, por tu salud. Muchas gracias por tu libertad. Muchas gracias por tu palabra que me anima, que me construye, que me levanta, que me impulsa. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias.